¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por sintonizar Vida en Plenitud en el espacio de revista Tu Espacio del Sureste. Hoy, como habíamos quedado en nuestro primer programa, y dado que se acerca el aniversario de la Revolución Mexicana, otra vez le quiero agradecer a mi amigo Rafael Zamorano Villarreal que esté con nosotros para hablar de pues, un personaje muy singular que origina, motiva, da pie al inicio de la Revolución Mexicana. Yo nada más lo conocía como Porfirio Díaz Mori, pero resulta que era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y pues mi estimado amigo Rafael nos va a platicar héroe villano, porque pues su primera etapa de Porfirio Díaz fue un personaje importantísimo para consolidar la República de Juárez, pero con el tiempo, pues bueno, se vuelve en lo que terminó siendo un dictador, pero aún dentro de eso se habla mucho de la industrialización, el proceso de modernización que tuvo México en aquellos años de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero para hablar de la vida y la obra de Porfirio Díaz Mori, pues le doy otra vez la muy cálida bienvenida a mi estimado Rafael. Rafa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo fraterno a ti y a todo tu auditorio. Pues es una vida bastante controversial la de don Porfirio Díaz, que marcó pues al país durante mucho tiempo, 60 años, desde su nacimiento hasta su exilio. Él nació en Oaxaca. Era una de personajes como Benito Juárez, que son más o menos, compartieron el mismo tiempo en la historia. Pues él a los 3 años falleció su padre por una epidemia y se empezó a hacer cargo como de la familia, que era muy habilidoso en el arte de tallar madera, hacía culatas, hacía varias cosas con la madera. Posteriormente entró a estudiar, lo acogió la iglesia, empezó a estudiar en la iglesia, y después, posteriormente se cambió, empezó a estudiar como abogado, y ahí lo sorprendió la guerra de México contra Estados Unidos. Fue de las primeras guerras que intervino, y posteriormente pues era un país prácticamente joven y desamparado. Estábamos protegidos anteriormente por España en la guerra de independencia. Pues todos los países querían abusar de este país, que era con extensiones de tierra gigantescas. La extensión de Estados Unidos, dentro de su expansionismo, nos quitó gran porcentaje de territorio. Regularmente Estados Unidos también se expandió hacia Canadá, pero Canadá sí estuvo protegido por la corona, y nosotros no teníamos ninguna protección. Al contrario, todo el mundo quería abusar de México, ¿no? Se vino la intervención francesa en la guerra contra Francia. Supuestamente se dividía en dos grupos: el grupo que pertenecía al clero y el grupo de liberales. Eh, el clero siempre estuvo pues tomando ventaja de su posición en el país, ¿no? Y de hecho muchas de estas pérdidas de territorio fue debido a que pues éramos un pueblo católico, apostólico, romano, y no permitían la entrada de ningún otro forma de pensamiento, ¿no? La guerra, por ejemplo, en Texas,
era porque eran protestantes, no eran católicos. Entonces Santana fue a combatir a los protestantes, ¿no? Porque no compartían el mismo pensamiento ideológico católico, ¿no? En esa guerra contra Santana, bueno, posteriormente Porfirio Díaz ya intervino en la guerra contra los franceses, en la intervención francesa, no haciéndole caso a Zaragoza, combatió y tuvo mucho éxito en su defensa en Puebla, y de ahí empezó a conquistar medallas y conquistar guerras, ¿no? Siempre con pocos hombres, con muy buena estrategia militar, que es lo que más se le aplaude. Tuvo varios éxitos en varias batallas contra los franceses. Le platica a una de sus hermanas que en el éxito que tuvo en la guerra coleccionó muchas gorras francesas y coleccionó armamento. Con él se pudo hacer de varios armamentos para seguir combatiendo. Es súper interesante la vida de don Porfirio Díaz y durante toda esta etapa de batallas fue súper exitoso y siempre vio por el nuevo país, ¿no? La nueva formación de gobierno. Don Benito Juárez se asignaba la parte ideológica de la formación del nuevo país, ¿no? Del nuevo México. Y Porfirio Díaz se acreditaba la formación militar, ¿no? El haber ganado varias batallas y el haber intervenido para consolidar a la nueva nación. Pues después de todas estas batallas, Juárez estuvo mucho tiempo en el poder, 14 años en el poder, y se quería eternizar. Lerdo de Tejada asumió la presidencia durante muy poco tiempo y fue arrebatada por Porfirio Díaz. En este tiempo, Porfirio Díaz le dieron la hacienda de la Noria en Veracruz y la convirtió en una hacienda bastante próspera. Y dentro de esa hacienda, aparte de cultivar la caña, también empezó a hacerse de armamento y empezó a manejar la pólvora. Bueno, fue en el lapso de la hacienda de la Noria. Posteriormente, ya siendo presidente, estaba muy enamorado de Juana Cata, que era una oaxaqueña, la pintaban como hechicera o como bruja. Era una señora muy importante en la vida de don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se fue como mimetizando con cada una de sus parejas. Entre ella, Juana Cata era un personaje muy importante en Oaxaca, y empezó a adquirir mucho poder. Dicen que se construyeron muchísimas vías ferroviarias durante el mandato de Porfirio Díaz, que es de los grandes logros que obtuvo Porfirio Díaz durante su presidencia, ¿no? Una de las vías ferroviarias llegaba enfrente de la casa de Juana Cata, que era una casa estilo francés, y hacían una señal con el tren, y Juana Cata ya lo estaba esperando para que Porfirio Díaz bajara caminando. No se paraba el tren, bajaba Porfirio Díaz caminando y llegaba a la puerta de doña Juana Cata, ¿no? Tuvo bastante poderío de esta señora y mucha influencia sobre Porfirio Díaz, que culturalmente
no era muy, muy letrado, estudió leyes, las dejó inconclusas, y era un indio osco, un indio de pueblo, ¿no? Lo criticaban mucho por su forma de hablar, en lugar de decir maíz, decía el maíz, y poco a poco las mujeres que tuvo lo fueron puliendo, lo fueron, decían que no tenía que escupir en la mesa, que era de mala educación, subir los pies en los escritorios, lo fueron educando, ¿no? Lo fueron urbanizando. Urbanizando a don Porfirio, ¿no? O sea que entonces quien lo moldea, qué interesante, quien lo moldea, la francesa, digamos, Tuvo, son tuvo, las tres, mujeres. tuvo tres mujeres en su vida. La última era una joven de 17 años, Carmen, Carmen Romero Rubio. doña Carmelita Romero Rubio, que fue la última mujer que era, pues le enseñó a sentarse bien en la mesa, a agarrar los cubiertos con educación, a no escupir en los papeles, inclusive hasta lo blanqueó, ¿no? Como Michael Jackson, más o menos, ¿no? Lo pulió y lo refinó bastante. Él era masón, de formación masónica, junto con Juárez, y en algún momento Juárez era como su mentor. Llegaron a tener muy buena relación Juárez y Porfirio Díaz, y poco a poco se fue mermando la relación. En una ocasión Juárez lo nombró jefe de armas, y él renunció al poder que le había dado Juárez y se fue a vivir a la hacienda de la Noria, ¿no? Que fue en su periodo de decadencia fue lo que más extrañaba, ¿no? El vivir aquí en México, y extrañaba mucho su hacienda de la Noria. Él fue exiliado en Francia. Sus últimos años, tuvo como 6 años, vivió en Francia. Vivía modestamente en unos departamentos ahí en Francia. Ahí murió, y ahí está la tumba de Porfirio Díaz, y hay muchos mexicanos que están luchando por traer sus restos, ¿no? Más que nada familia de Porfirio Díaz. En esto que fue héroe o villano, pues hay mucha controversia dentro de lo mismo, ¿no? Logró muchos avances en el país, pero siempre apoyando a las clases altas, ¿no? Él fue el que construyó la clase media en México, ¿no? Tenía un montón de gente que le debía favores y les daba puestos de diputados. No ha cambiado eso nada aquí en México, ¿eh? Seguimos más o menos en la misma. La pobreza sigue reflejándose al mismo, la pobreza y la falta de escolaridad de nuestros pobladores, pues se sigue reflejando más o menos igual que en la época de Juárez, siempre apoyando a la inversión extranjera. Se hicieron muchas embotellador cristaleras, se manejaba mucho cristal, apoyaban mucho a la minería. Empezó a crecer mucho el país, pero siempre en vías el desarrollo, siempre en vías del apoyo a las industrias extranjeras, ¿no? Lo cual no ha cambiado mucho. Las guerras que se presentaron, bueno, las huelgas de Cananea y Río Blanco, que se presentaron con dirigentes muy importantes como Eduardo Vaca. Había varios dirigentes importantes que empezaron a ver que había mucha desigualdad en el país, ¿no? Y empezaron a manifestar esta desigualdad, y surgieron unos pensadores formidables que hacían buen periodismo, como los hermanos Magón. Magón. los Flores Magón. Ajá. Los hermanos Flores Magón, que hicieron
periódico que pues denunciaba todas las tropelías o todas las cosas que habían mal en el país, ¿no? Y Porfirio Díaz siempre se presentó con mano dura y en contra de los periodistas más, ¿no? Siempre compraba a la gente ofertándoles puestos en el gobierno o tenía, los gabinetes eran pues más o menos como el club de Toby, el club de Porfirio Díaz, ¿no? Todos eran oaxaqueños, todos tenían un dominio en los tres poderes brutal, ¿no? Todos eran allegados a Porfirio Díaz y lo que él decía era lo que se manejaba, ¿no? Esa frase de mátalos en caliente fue acuñada por Porfirio Díaz, ¿no? En una de las rebeliones que hubo, ¿no? Una vida muy, muy interesante, y sí, más de En, 30 años en el poder, ¿no? digamos que la parte de héroe, entre comillas, que se olvida mucho precisamente por su comportamiento posterior ya como amo y señor de este país, es precisamente su lucha en contra del colonialismo, ¿no? Particularmente contra la intervención francesa. Lo que, pues bueno, también borra casi de un plumazo esa parte nacionalista, esa parte que luchó del lado liberal, pues, ¿no? Tratar de instaurar este, un desarrollo propio en nuestro país, aunque, como bien dices, ¿no? Juárez también, o sea, Juárez lo mata en una pulmonía, si no, quién sabe cuánto se hubiera eternizado en el poder Juárez. Y después viene la rebatinga, ¿no? Bueno, el Lerdo de Tejada, que era alguien más mesurado, pero después, bueno, él interviene y pues, lo que dices, ¿no? Las mieles del poder lo vuelven un tipo, porque yo sé que era un tipo hosco, cerrado, taciturno, muy ensimismado, introvertido, y pues no sabía esto, que las mujeres lo pulen, ¿no? O sea, sus mujeres lo vuelven un hombre de sociedad, pues, porque era un tipo cerrero más bien, ¿no? Sí, Y, sí. y, y viene Y esta segunda parte él de la persona. se hizo en las batallas, ¿eh? Desde muy jovencito estuvo interviniendo lo agarró muy temprano la guerra contra los Estados Unidos, era muy joven, pero ya empezaba a liderar y tenía el don de ser líder, ¿no? De comprar a sus allegados, a sus, todos sus soldados eran fieles a su palabra, ¿no? Ahora, me llama la atención estas cosas que creo que son muy importantes. Bueno, una, que obviamente el desarrollo que tiene el país es gracias a él le abre mucho las puertas a la inversión extranjera, particularmente de unos Estados Unidos que estaban en plena auge y los ingleses, ¿no? Él era pues un gran socio de los ingleses, como fue en la época de Fox y Calderón, así una apertura y misericordia al capital inglés. Pero también esta otra cosa que me llamó mucho la atención, que dices, él es el creador de la clase media a partir pues de maicear, como se dice, ¿no? De tener allegados a partir de generar una burocracia muy amplia, ¿no? De gente que por estar al servicio de él, pues tiene canonjías, tiene prebendas, tiene unas situaciones pues de cierto desahogo económico, pero siempre, pues, alrededor del poder. Y ese es, pues parece que eso es lo malo, creo que de los mexicanos, que no aprendemos de la historia y repetimos los errores, ¿no? Porque lo describes y de repente dices, bueno, se parece mucho a muchas cosas que están sucediendo aún ahora, ¿no? Aún ahora en el periodo de la llamada Cuarta Transformación, de repente que, pues hay un partido que tiene un periódico que por cierto se llama Regeneración, ¿no? Y Exacto. que, y que pues que supone que debería ser un periodismo tipo los hermanos de los Flores Magón, pero resulta que ese partido se está anquilosando, está generando, bueno, con el liderazgo, por ejemplo, de Mario Delgado, está repitiendo muchas cosas así
pues de un manejo absoluto del poder patrimonial, discrecional, etcétera. Pero me llama mucho la atención esto que dices del surgimiento de la clase media. O sea, Díaz es el que de algún modo genera esta posibilidad económica de esta clase media. Sí, es el que arma la burocracia, ¿no? El, el que pues impone salarios a gente llegada a él y les da siempre algún puesto. La palabra que manejaba, por ejemplo, en periodistas que le tiraban un poquito a su forma de gobierno, de gobernar, decía, ese gallo que quiere maíz, entonces les daban un puesto en alguna secretaría o armaba una secretaría especial para el personaje que estaba en su contra o para allegados. Decía, él se sentía como el padre de los mexicanos, ¿no? Sentía que no estábamos preparados y la verdad es que no estamos preparados para armar una democracia, ¿no? Seguimos más o menos con los mismos errores, la misma falta de preparación o repitiendo partes de la historia que una persona que no conoce su historia está tendiente a repetirla, ¿no? Entonces, casi todos estos problemas se van como reciclando, ¿no? Como que van teniendo un Big Bang y vuelven a surgir los mismos errores por la ignorancia que se maneja, ¿no? Había mucha mortalidad infantil, de, de cada 3 niños sobrevivía uno, ¿no? Y las edades de muerte en adultos eran, pues a los 45 años, 50 ya estaban, ya morían por algún tipo de enfermedad, ¿no? Casi él logró ser líder militar porque casi todos sus allegados empezaron a morir, ¿no? Casi todos los que combatieron con él, los cuales siempre les procuró en un principio no se olvidó de ellos y les daba gobernaturas o les daba puestos militares o les daba concesiones en ferrocarriles, y poco a poco se fueron muriendo todos y él fue de los únicos que quedó como líder, líder militar, ¿no? Como figura militar. Y al final de sus años ya lo vemos lleno de medallas y pues casi toda su tendencia era más que gringa, era más apegado a lo francés. De hecho, cuando en el exilio, cuando llega a Francia, lo reciben con honores militares y por ser grado 33 dentro de la masonería, le ofertan una espada, el cual él regresa diciendo que está en buenas manos del personaje que se le entregó, ¿no? La familia de Porfirio Díaz posteriormente no toda la familia se fue a Francia, se quedó una de las hermanas, ¿En México? se quedó en México, sí, una de las hermanas se quedó en México y él sí jaló más o menos con sus hijos. Muchos de sus hijos también fallecieron por las enfermedades propias de, este, De la época. de la época. Pero tenía un hijo que se llama Porfirio, dos hijas que lo acompañaron en el exilio y él era muy feliz viendo pues, crecer a sus nietos y platicar con ellos, pero siempre tuvo la añoranza de regresar a México, extrañaba mucho su hacienda, pues la vida que llevó aquí en México, ¿no? Y siempre se sentó con cierta protección fraternal hacia México. Dice que México nunca estuvo preparado para manejar una democracia y hasta que no hubiera alguien que se aventara a manejar la democracia, él iba a dejar el poder. Por eso
en base a una entrevista que le hizo un gringo, fue que dijo estas palabras y fue que empezaron a moverse los hilos para que Francisco y Madero entrara al quite, ¿no? Al quite de la... Obviamente el primer año, eran cuatrienios, los primeros 4 años le dio el poder a un compadre de él, que era el manco, el apellido, Manuel, no recuerdo el Creo que apellido. Manuel González, ¿no? Manuel González, sí, perfecto, sí. Exacto, el manco Juan Manuel González le cedió el poder y y ya después se lo arrebató tirándole pues tirra de que le estaba llevando muy, muy, muy mal las cosas, de que él tenía que volver a retomar el poder, y así fue cambiando la constitución para volver. Él entró al poder con el lema de sufragio electivo, no reelección, ¿no? Que es lo que había manejado también Lerdo de Tejada, y Juárez también entró al poder así, con ese lema. Y no sé qué tiene esa silla que todo el mundo se quiere eternizar en ella, ¿no? Juárez porque falleció, pero si no, llegó a hacer hasta, pues muchas trampas para quedarse en la silla presidencial. Al final Juárez hizo también mucha marrullería para quedarse otro sexenio. En la muerte de Juárez se manejan muchas versiones. Dicen que lo envenenaron por medio de los zapatos, o que Lo de la pulmonía, ¿no es cierto? que le dio un infarto. Bueno, todo el mundo murió por infarto al miocardio, ¿no? Y lo de la pulmonía también lo manejan, pero pues bueno, el problema es que la cosa fue que falleció Juárez, dejó una nación con muy buenos principios y fuerte para empezar a forjar este México, ¿no? Y yo creo que se consolidó más con Porfirio Díaz, se consolidó más la nación. Tenía un administrador de Hacienda fabuloso, el cual logró que el peso valiera más que el dólar, inclusive. Se manejaba peso oro. Muchos de estos pesos que se acuñaban se los llevaba a Estados Unidos en ferrocarriles, y allá los volvían a convertir en láminas de oro, ¿no? Valía más el peso que la moneda, ¿no? Valía más el oro que la moneda, ¿no? Igual con la plata, ¿no? Pues bueno, creo que este secretario que dices, creo que es José Yves Limantour, ¿no? Limantour, sí. El famoso grupo de los científicos que era el que le manejaba la economía, y pues por eso el éxito. Llegó a manejar la economía, sacrificando obviamente el estatus o la forma de vida de los nacionales, ¿no? Del pueblo, ¿no? Uh-huh. Siempre, pues, la formación de tiendas de raya, pues todos los derechos sociales se veían mermados por la preferencia. Un gringo o un extranjero que ganaba 50 veces más que un nacional, ¿no? Y fue lo que siempre trataron de, inclusive es uno de esos líderes, Vaca, de apellido Vaca, le mandó una carta al presidente diciendo que lo apoyara para, pues, que no se vean tan dañados los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque eran capataces que no les importaba tanto la vida del nacional, y entonces eran como esclavos con un salario, ¿no? Con un salario, bueno, pues paupérrimo. Ahí están estos dos libros que retratan mucho el México de ese entonces, ¿no? El famoso de México Bárbaro de John Kenneth Turner, y el de Reed, México Insurgente, pues, ¿no?
Sí, toda la cuestión que además recientemente se está reivindicando todo el exilio yaqui, ¿no? De los yaquis, todas las exacto. rebeliones indígenas, cómo pues los mandaban, los esclavizaban y Toda esta los parte del sur, todo desterraban. lo que es ahorita Cancún, prácticamente los desterraban en condición, mucha gente se moría en el trayecto, ¿eh? Sí, Y los mandaban aquí a la zona del sureste, todo lo que es Mérida, toda esa zona, bueno, Cancún todavía no existía, ¿verdad? Pero toda esa zona del sureste mandaron al pueblo yaqui y lo exterminaron, ¿no? sí, Valle Exterminaron a sus Nacional líderes, en Oaxaca también. Valle Nacional. Oye, y su exilio, yo pensé o creía que su exilio había sido pues muy glamoroso, porque además todo esto que decíamos de Limantur, él es el que tiene estas ideas afrancesadas, ¿no? Aunque Carmelita y demás también le meten esta idea del bon vivant y demás, pero su exilio en Francia, estás un poco fuera de cuadro, si te acomodas un poquitín Ajá, para, sí. este, ¿qué te iba a decir? Su exilio, yo tenía la idea que había sido un exilio glamoroso, pues, ¿no? Un hombre que derrochó en, en Francia, pero me dices que no, más bien fue un exilio austero, no tan Vivía muy, vistoso. muy cerca de Champs-Élysées, Campos Elíseos. Era un departamento amplio, pero ya no vivía con tanto glamour. No tenía servidumbre, sus nietos y sus yernos, iban muy seguido a visitarlo. Ya murió de una edad avanzada, murió con cierta demencia senil ya. Este, le hicieron honores, fueron un sepulcro ejemplar. Llegaron gente de varias naciones a rendirle honores a Porfirio Díaz, ¿no? Pero ese homenaje fue más por ser masón o porque le abrió mucho la inversión al extranjero en México. O sea, había Abrió como ese mucho la inversión agradecimiento. al extranjero. De hecho, hay muchas colonias en México que son de franceses. Las cigarreras y todo eso pertenecían a franceses. La parte esta es muy interesante visitar el mercado de San Juan. Ahí en el mercado de San Juan hizo ahorita se manejan platillos de todas partes del mundo en ese mercado. Este, eh, Ahí llegaron muchos franceses de un pueblito que se llama, ahorita recuerdo el nombre del pueblo llegaron infinidades de franceses exiliados. De hecho, pues todas las edificaciones que se manejaban en aquel entonces eran pues afrancesadas, ¿no? Todas las casas que se manejaban en Polanco tenían una arquitectura francesa. Este, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución era solamente una cúpula de toda una gran manzana. El proyecto es muy ambicioso. Se quedó únicamente en lo que es el Monumento a la Revolución, pero esa era una cúpula de cuatro cúpulas de la misma forma para hacer todo un palacio legislativo ahí en esa zona. Se quedó a medias por la revolución y porque ya no hubo capital para seguir haciendo el proyecto, pero abarcaba toda esa zona de lo que es la San Rafael, toda esa zona de ahí abarcaba lo que era el palacio legislativo, ¿no? Que se quedó nada más en el Monumento a la Revolución. Este, El monumento a la independencia, creo que también él lo manda a erigir, ¿no? El ángel. también el Ángel de la Independencia fue donado por Francia. Inclusive en Francia hay un ángel de la independencia. Bueno, el modelo del ángel de la independencia está sobre el río Sena.
También la Estatua de la Libertad es donada por Francia, ¿no? Y hay una réplica, la original de la réplica de, del Ángel de la Independencia y de la Estatua de la Libertad, están en Francia las originales, ¿no? En escala, ¿no? Pero sí, Pujibet se llama el mercado Pujibet. Y Pujibet era un inversionista francés, el cual hizo Pujibet. Ernesto Pujibet. Ernesto Pujibet. El cual hizo inclusive hay una colonia padrísima que todavía persiste hasta nuestros días, que eran las casas de sus empleados, las casas de los empleados de más o menos alto rango que están ahí muy cerca de lo que es Insurgentes. Pues creo que sí, la que dices, ¿no? La colonia tabacalera, la San Rafael, toda esa zona, ¿no? A lo mejor hasta sí. Santa María la Ribera, ¿no? Exacto, toda esa zona de ahí es completamente afrancesada, ¿no? Muchos de los edificios son... Y la cultura francesa llegó fuertísima acá a México y por eso también fue tan bien recibido en Francia Porfirio Díaz, ¿no? Fue muy bien acogido. Y el día de su muerte, te digo, llegaron infinidad de personajes a su sepelio, ¿no? Y él siempre tuvo la idea de que lo sepultaran aquí en México, quería regresar que fuera sepultado con su madre y pues a la fecha siguen peleando algunos grupos para que regresen los restos de don Porfirio Díaz al país, ¿no? Pero todos esos grupos sí son gente, pues, con añoranzas, ahora sí que aspiracionistas, ¿no? O Sí, sea, son gente de derecha, pues. de ultraderecha o de derecha, ¿no? Pero ahorita ya no sabes ni quiénes son de derecha, ni quiénes. Es un brincadero de frijoles ahí a todos los. Ya no hay una defensa de un idealismo, ¿no? Quizá como. Sí, sí, de repente hay un partido de izquierda que es Guinda, pero resulta que los candidatos, por ejemplo, un posible candidato a la gubernatura de Durango es un tipo de ultraderecha, ¿no? Como es Manuel Espino, por ejemplo. Ajá. Sí, Entonces, sí, como dices, estaban hasta divorciados. es un brincadero de frijoles, ¿no? Pues algo más que quieres decir, Rafa, porque desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Algo más. ¿Con qué parte Pues te quedas de lo positivo de Díaz y qué partes son totalmente, pues, lo lamentables de su positivo vida? del día de Porfirio Díaz es que impulsó mucho, pues, la independencia del país, el que México fuera reconocido internacionalmente. Lo oscuro es que siempre apoyó a los inversores y no a los nacionales, ¿no? Y No desarrolló una burguesía nacional, digamos. sí, no se desarrolló una burguesía nacional. Todos los que llegaban tenían grandes mansiones o grandes casas, eran extranjeros. El malinchismo, ¿no? El malinchismo es lo que nos aqueja. A la fecha, siempre los mejores puestos, yo lo veo aquí en Cancún, los puestos de servicios se los dan a los mayas y los puestos de gerencia se los dan a los extranjeros. A veces teniendo más capacidad la gente extranjera o teniendo más años de saber cómo se manejan los hoteles, por ejemplo, siempre llega un extranjero a ocupar pues estos puestos de gerencia, ¿no? Nuestra mano siempre nos han tomado como un país con mano de obra barata, ¿no? Todos los profesionistas o todos los que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, pues siguen teniendo
salarios no muy decorosos, ¿no? A veces es increíble cómo puede ganar más un futbolista que un profesionista, ¿no? O un boxeador, ¿no? Sí, así es. Pues sigue habiendo mucha falta de oportunidades, mucha falta de educación. Siento que trasladándonos a la época de Porfirio Díaz a la época de hoy, no hemos aprendido mucho ni en cuanto a democracia, ni en cuanto a varios puntos que tenemos que mejorar, ¿no? Ok, Rafa, pues. Pues es cuanto, un abrazo y gracias por la invitación y muchas gracias al público que nos está escuchando. Pues gracias a ti, Rafael Zamorano Villarreal. Yo también te mando un abrazo. Te ves, Y un abrazo a mi estimado Toledo, que ya tendré la oportunidad de conocerlo personalmente. Ok, pues muchas gracias a ti. Estamos en contacto y pues invitar a la gente el próximo miércoles a continuar con el tema de cómo cuidar la salud en las personas ya de nuestra edad, de los que estamos en esta vida en plenitud, con Exacto. con la doctora Lilia Medina el próximo miércoles. Pues muchas gracias, Rafael Zamorano, que estés muy bien. Un Saludos. abrazo, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.